Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de la abducción más pavorosa de toda la historia, la más espeluznante, quizá la que más miedo me ha dado a mí como investigador a lo largo de los años. Fue protagonizada por Pier Fortunato Zanfretta, un hombre que era, guardia de seguridad privado, que desde 1978 a 1981 aseguró haber sido secuestrado por entidades horripilantes, del tipo reptiliano o reptiloide, gigantescas, de unos 3 metros, con una piel y unos cabellos verdes, ojos triangulares de color amarillo y una especie de venas rojas en la frente. Las manos terminaban en una especie de círculos, una especie de manos con uñas circulares, corpulentos, como decíamos, de 3 metros, y muy fuertes, de comprensión realmente pues serán muy fuertes, muy anchos y con una imagen imponente. Pier Fortunato Zanfretta era un hombre muy sencillo, un hombre en sus cabales, podemos decir, un hombre de su tiempo, año 1978, con su familia, con sus amigos, una vida tranquila, una vida ordenada, sin ningún tipo de patología mental, sin ningún tipo de enfermedad que pudiese estar definiendo algún tipo de ansiedad, un hombre totalmente normal. Poco después de la medianoche del día 6 de diciembre de 1978, Zanfretta estaba de servicio en la localidad de Torriglia, pues un pueblo cercano a la provincia de Génova. Era una noche oscura y cerrada donde no brillaba la luna. Además, una noche muy fría. Había estado nevando durante toda la noche y los días anteriores. Y bueno, este hombre iba con su Fiat 126 por una carretera en esta parte residencial de Génova. Y además decía el detalle de que en la carretera había una pequeña capa de hielo y tenía que ir muy despacito para que el coche no se le fuera. Llegó a la altura de una finca que se llamaba La Nostra Casa, es decir, traducido en italiano, Nuestra Casa, una finca allí cerca de Marzano. Pues una localidad en Marzano, podemos imaginarnos fincas con casas de campo. De repente el Fiat 126 se detiene sin ningún tipo de razón. Pier Fortunato Zanfretta está solo en su coche y se da cuenta de que el motor, las luces y la radio fallan de repente las tres cosas a la vez. En la oscuridad el guardia de repente empieza a divisar que de hecho en el interior de la finca de La Nostra Casa hay 4 luces. Y entonces dice, vamos a ver, esto seguro, ya estamos, estos son ladrones que vienen a robar a esta finca, ¿no? Y entonces sale del coche y dice, pues voy para allá, yo soy el dueño, soy el encargado de la seguridad de esta zona, voy para allá, ¿no? Y va con su pistola cargada y con su linterna. Entonces, al principio pensó que los ladrones se habían metido en la casa y entonces caminó en dirección a la entrada y trepó a un pequeño muro y dijo, pues voy a intentar sorprenderles, voy a entrar casi por detrás de la casa, entro y nada, les apuntaré y llamaré a la policía. Pero claro, Pier Fortunato Zanfretta lo que no se esperaba es que cuando estaba intentando subir a ese pequeño muro de piedra, de repente algo le tocó por detrás, en la espalda. Una total oscuridad alrededor. Había apagado la linterna para que no darse a conocer ante esos supuestos ladrones y algo le tocó por la espalda. Se dio la vuelta y apareció esta enorme e intimidante criatura de color verde con una piel ondulada, con escamas de unos 3 metros de altura, como decíamos, los ojos de forma triangular muy amarillos y refulgentes, es decir, se veían en la oscuridad, una especie de hendidura en la altura de la boca, y pues sobre todo un aspecto horripilante, ¿no? Un aspecto sobre todo por el tamaño que tenía, ¿no? Y por la sensación que le daba de ser muy poderoso y de ser muy fuerte. De repente, este hombre dirige la linterna para intentar coger más detalle de esta figura que está delante de él, ¿no? Y entonces ve la cara y la cara la ve ya perfectamente y entonces, pues este hombre sale, poco menos que sale corriendo, gritando, pues hacia el coche, ¿no? Cuando está en el camino, este hombre dice que de repente aparece una especie de luz por detrás, una especie de luz de forma triangular y plana, una luz constante que no le permitía mirar para atrás. Es decir, si miraba para atrás
se quedaba deslumbrado totalmente, ¿no? Entonces, de hecho, que tenía que incluso prácticamente que proteger su vista con el antebrazo porque por los lados le llegaba la luz y le llegaba a cegar, ¿no? Entonces, ese detalle siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Una luz prácticamente que le envolvía, ¿no? Bueno, el perplejo testigo pronto advirtió que estaba presenciando algo fuera de lo corriente y, bueno, pues casi a la altura de su coche se dio cuenta de que realmente estaba viendo un disco, un objeto con forma de disco, con un tamaño colosal, mucho más grande que toda la finca de la nostra casa en la que había estado. Y bueno, es fascinante porque en ese preciso instante, de repente, un calor intenso le rodea, invade la zona y le rodea a él y muchísimo calor, ¿no? Y claro, él muchas veces, porque esto, bueno, luego veremos en el caso, ha sido estudiado por hipnosis, le dice que ese calor le llega a tocar todos los poros de su cuerpo, ¿no? Y era como una especie de sensación de burbuja, esa burbuja de realidad que hemos visto en tantas ocasiones en el fenómeno OVNI, ¿no? Le rodea una burbuja de realidad y un gran calor. De hecho, el guarda llega a lograr llega a alcanzar su coche e intenta comunicarse con el centro de operaciones de la compañía de seguridad en Génova. Son las 12:15 de la mañana y Carlo Tocalino, que es el operador de la radio, que está al otro lado, pues en el centro de seguridad en Génova, empieza a hablar con Zanfretta. Y Zanfretta empieza a decirle lo que ha visto, ¿no? Empieza a hablar de una manera muy efusiva, ¿no? Y empieza a hablar prácticamente pues como ya traumatizado, ¿no? Como desconectado de la realidad, diciendo y repitiendo cosas como son horribles, Dios mío, ayudarme, que estos seres son horribles, ¿no? Entonces el operador le pregunta si ellos, de primero que él está hablando y este hombre dice que se ha encontrado con una criatura horrible, ¿no? Y habla de ellos, es decir, debe haber más de una criatura. De hecho, rodeando el coche en ese momento, y es una escena que me parece pues pavorosa, una abducción pavorosa. Entonces el operador le pregunta si ellos son humanos y si lo estaban asaltando, y la respuesta fue que decía, el pobre de Pier Fortunato Zanfretta dijo, no son hombres, y estuvo gritándolo durante bastante rato, ¿no? En ese punto de la conversación, la comunicación se interrumpe. Y Tocalino, este operador de radio, Carlo Tocalino, llama al jefe de servicio de seguridad, el teniente Giovanni Casiva, y le dice, tenemos un problema con el señor Pier Fortunato, algo me ha dicho de que le están atacando unos seres, hay que ir para allá. Y entonces, bueno, pues tardan 1 hora en llegar una pareja de guardias de este servicio de seguridad, se llaman Walter Lauria y Raimondo Massia. Llegan al lugar y se encuentran al pobre Fortunato Zanfretta tendido en el terreno de frente de la casa, fuera del coche y tirado en el suelo. Le intentan reanimar, ya esto pasa 1 hora después, son la 1:15 de la mañana, y Zanfretta se reincorpora, saca la linterna y les empieza a apuntar con la pistola diciendo que quiénes son y que quiénes eran, y estaba totalmente en estado de shock. Zanfretta tenía los ojos desorbitados y estaba apuntando a sus compañeros de trabajo con el arma, no sabía quiénes eran. Entonces los compañeros le piden por favor que baje el arma, le piden que deponga la actitud, que son sus compas de trabajo, que ha pasado, ¿no? Y se apresuran de alguna manera acercándose a inmovilizarlo y le quitan el arma y tranquilo, a ver qué te ha pasado, chico, cuéntanos qué te pasa, ¿no? Y un detalle que es interesantísimo es que la ropa de este hombre estaba muy caliente. Esto no podía ser posible porque si llevaba 1 hora tendido al raso y además a la temperatura de ese mes de diciembre, que era muy fría y además hacía pues como mucha humedad, ¿no? No era posible que tuviese la ropa tan caliente, y en este caso Pier Fortunato Zanfretta tenía la ropa ardiendo prácticamente, ¿no? Esto era muy inusual, como decíamos, ¿no? Entonces también notaron que el portón de la casa estaba perfectamente cerrado y, bueno, pues llamaron a la policía, llamaron a los carabinieri, ¿no? Los carabineros llegaron allí, que es la policía militar italiana, y empezaron a hacer, pues, el levantamiento de acta de lo que había ocurrido, ¿no? Y se dieron cuenta de que, bueno, pues había una huella dejada en el terreno de detrás de la casa de campo, como si un gran objeto de un peso muy considerable se hubiese posado allí.
¿no? Había, de hecho, 2 marcas en el pasto. Estaba además cubierto por esa escarcha que ya estaba empezando a hacerse presente en el terreno. Tenían 3 metros de diámetro esas marcas y además tenían forma de herradura. Entonces, bueno, pues todo esto llega a oídos de Antonio Nucci, es el comandante de la estación de Torriglia, y este hombre conocía a Pier Fortunato Zanfretta. Y bueno, pues de hecho, Nucci, pues, bueno, pues le quiere hablar, ¿no? Dice, por favor, tráemelo para acá, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué le ha pasado, ¿no? Habla con él, le conoce perfectamente, son amigos, y declara a sus superiores que puede dar fe de que este hombre es un hombre sensato, de buen juicio, sin extrañas fantasías en su cabeza, y que cuando fueron a investigar la escena al día siguiente, este hombre no quiso ir con ellos. Es decir, estaba tan aterrado de volver que no quiso participar en las labores de pesquisas, en ningún tipo de investigación posterior, ¿no? Y entonces este hombre, Antonio Nucci, comandante de la estación de Torriglia, jefe de policía, dijo que solo algo excepcional pudo haberle perturbado de esa forma. De hecho, en el transcurso de las investigaciones hubo hasta 52 testigos diferentes, 52 residentes de Torriglia, que habían avistado una extraña luz en el momento en el que estaban ocurriendo aquellos hechos con Pier Fortunato Zanfretta, justo a la misma hora. Bueno, toda esta historia fue publicada en un periódico local, ¿no? Y evidentemente pues las reacciones de la gente escéptica no se hizo tardar, ¿no? Y dijeron que este hombre pues no estaba en sus cabales, que había bebido, que se había drogado o alguna cosa que se suele decir en este tipo de casos, pues como hemos visto por ejemplo en el caso Conil, con aquellos chicos que vieron aquellos humanoides en aquella playa de Cádiz, o hemos visto también el caso de Frank Fontaine, en esa extrañísima experiencia que tuvo este chico en 1981 en Francia, o como tantos otros casos, donde lo más fácil es coger al testigo y decirle que es un borracho o que de alguna manera pues se lo ha inventado y que tiene mucha inventiva, ¿no? Bueno, este hombre, lo cierto es que Pier Fortunato Zanfretta no tenía ningún tipo de ganas de ser conocido, solo quería estar con su familia, con sus amigos, seguir con su vida normal, no quería absolutamente nada y salir en el periódico ya era para él algo horrible, ¿no? Y de hecho, claro, había vecinos en esa localidad pues que le acusaban de mentiroso, de fabulador, de manipulador, ¿no? Y bueno, pues este hombre pues todo esto le parecía brutal, ¿no? Y de hecho dijo, mira, yo me presto a lo que queráis para demostraros que estoy diciendo la verdad, ¿no? Y de hecho se presta a ser analizado e hipnotizado por el doctor Mauro Moretti, un psicoterapeuta, miembro de la Asociación Médica de Hipnosis de Italia. Bueno, durante la hipnosis, que tiene lugar el día 23 de diciembre de ese mismo año, Zanfretta dice haber sido abducidos por esos monstruos de 3 metros, de forma reptiliana, con piel y cabellos verdes, ojos triangulares amarillos, venas rojas en la frente, quienes se lo llevan a un cuarto luminoso y muy caluroso, donde la luz le está rodeando y de hecho él no sabe de dónde sale la luz, como si las paredes estuviesen sacando esa luz. Y dice que lo están interrogando y examinando. Es decir, le hacen preguntas y le examinan. De hecho, las preguntas se las hacen a través de un aparato, porque dice que esos seres son capaces de hablar, pero no hablan el italiano, no hablan el inglés, no hablan ningún idioma normal, hablan el idioma suyo, y que a través de una caja, pues él escucha las palabras en italiano. Durante esa sesión le llegan a poner una especie de casco en la cabeza con una serie de luces que le da muchísimo calor y muchísimo daño. Y eso es algo que se repite en todas las abducciones de Pier Fortunato Zanfretta y es algo que le traumatiza totalmente. También decía que esas criaturas le hablaban constantemente, le agobiaban, le hacían sufrir, le decían que querían hablar con nosotros los seres humanos porque iban a venir más. Le decían además que venían de una tercera galaxia y este hombre pues no sabe exactamente qué es lo que le están diciendo. Y bueno, pues todo esto tratado con mucha violencia, con mucha vehemencia, con muy poco cuidado de alguna manera de hacerle poco daño. Es decir, parecía que parte del experimento consistía en ejercer violencia sobre él, en violencia mental, violencia psíquica. Decía que en las últimas abducciones, porque ahora veremos que este hombre protagoniza más de una abducción, más de 2, más de 3 y más de 4. Decía que en las últimas abducciones, decía que cuando ya veía venir el tema del casco que le ponían en la cabeza, se echaba a temblar directamente.
¿no? Bueno, 3 noches después de la hipnosis se produce la segunda abducción, que tiene lugar el día 26 de diciembre a las 11:45 de la noche. Zanfretta retoma su trabajo esa noche, es un guarda de seguridad nocturno, y bueno, pues trata de regresar a la rutina laboral, lo que me ha pasado, no sé lo que me habrá pasado, pero bueno, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir con mi trabajo, con mi vida normal. Conduce su Fiat 126 dentro del túnel de Bargagli, cerca del paso de Scofera, en Génova, cuando repentinamente pierde el control de su automóvil. Y esto lo hemos visto ya en más casos en la ufología. Recuerdo un caso en Francia, unos chicos que también pierden el control del automóvil y llegan a ver, bueno, una visión muy bizarra de una especie de piernas que están andando por el campo y unos seres que le empiezan también a rodear el coche, igual que con Pier Fortunato Zanfretta en el primer caso, la primera abducción. Y entonces, bueno, pues este hombre pierde el control del coche, dice que el coche se conduce solo. Es una cosa bastante curiosa, pero se ha visto más veces en la casuística del fenómeno. Y dice que, bueno, pues intenta pisar el freno, intenta tocar el volante, y bueno, pues el coche continúa prácticamente moviéndose por inercia, por cuenta propia, como si una fuerza invisible se hubiera apoderado de él. Entonces, este hombre dice que funciona la radio, coge la radio, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver, este hombre que tiene dificultades para seguir con su patrulla, que por favor, que vengan a por él, a rescatarle, imaginároslo. Que por favor vengan a recogerle, que esto no puede ser, que se está desplazando su coche solo y que tiene mucho miedo, ¿no? Y entonces, de repente, se rompe la radio, no tiene más comunicación, se para su coche y de repente dice este hombre que ve una luz brillante y sale del coche, ¿no? Y de hecho, pues el comunicador, el operador, este mismo hombre del que hablábamos en el primer caso, pues oye cómo se abre la puerta del coche y cierra la puerta del coche y ya no se oye absolutamente nada más. Entonces, bueno, esta fue la última comunicación y en la posterior sesión de hipnosis, este hombre habla de que le vuelven a llevar al cuarto luminoso y le vuelven a hacer el tema del casco, que él ya sabía lo que era, con un dolor total y absoluto, mientras que los seres le están rodeando y además, de hecho, se están acercando hacia él, como intentando comunicarse mentalmente mientras que está ocurriendo lo del casco, y de hecho agobiándole mientras que le están tocando y manipulando el cuerpo, es decir, una sensación de agobio absoluta y total. Y bueno, pues resulta que Zanfretta y su coche fueron encontrados a la 1:10 de la mañana, 2 horas después, por otros policías, ya directamente desde estos señores de la compañía de seguridad llamaron directamente a la policía después de lo que había pasado con la primera abducción. Bueno, el primero en llegar a la escena fue el sargento Emanuele Travencioli, quien le encuentra tirado en un campo cercano a la carretera, ¿no? A pesar de la lluvia, porque estaba lloviendo, las ropas del guardia volvían a estar calientes y secas. Cosa interesante, como si le hubiesen dejado, nada más que si hubiese presentado allí el policía, este hombre prácticamente le hubiesen dejado en ese mismo momento, ¿no? Y decía además que el cabello también estaba seco, cosa que tampoco podía ser posible, porque tenía que haber estado mojándose durante 2 horas. Una cosa interesante es que decía que el techo del vehículo también estaba caliente y el interior del vehículo también estaba muy, muy caliente. Se encontraron a este hombre, a Pier Fortunato Zanfretta, en estado de shock, temblando y llorando en el suelo. Este hombre, nada más que le cogieron, que, vamos a ver, es usted Zanfretta, ¿qué le pasa a usted? Levántese. Bueno, le ayudaron a levantarse y este hombre decía que estos seres le decían a él que tenía que irse con ellos, ¿no? Y este hombre se preocupaba por sus hijos y no decía, no me puedo ir con ellos porque yo sé que quieren que, y ellos necesitan que yo me vaya con ellos, pero yo tengo aquí a mis hijos, yo no puedo dejar a mis hijos, ¿no? Una historia realmente muy humana que creo que bueno, pues que apela un poco a lo que todos habíamos pensado o todo lo que todos habíamos sentido de habernos pasado a nosotros, ¿no? Siempre en este tipo de historias está el por qué él y no yo. Y todos los abducidos se le preguntan, ¿y por qué yo? ¿No? ¿Qué es lo que estaban buscando en mí? ¿Por qué?
me pasó esto a mí, ¿no? Bueno, de alguna manera este hombre, bueno, pues sigue explicándoles a la policía, empieza a explicarles con pelos y señales lo del tema de la sacudida, porque él habla de que con el tema del casco le dan como descargas eléctricas muy fuertes, muchísimo calor, tiene muchísimo calor, y de hecho le quitan la ropa, llega a decir que le llegan a quitar la ropa en esa experimentación con su cuerpo que hay, y entonces, bueno, los carabineros, haciendo un seguimiento de todo este caso, bueno, pues encuentran bueno, pues que el coche pues mantuvo el calor durante mucho rato, y de hecho que parecía un horno. De hecho decían que el interior del coche parecía un auténtico horno, tendría una temperatura de más de 70 grados, y alrededor de la patrulla había huellas de pies desproporcionadamente grandes, huellas que además luego fueron fotografiadas perfectamente, ¿no? Resulta que las enormes huellas medían entre 50 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho, más o menos, para que nos hagamos una idea, pues un pie muy grande, ¿no? Inmenso, de unas criaturas, pues que sería bastante, o sea, concuerda bastante con esa descripción de los 3 metros, ¿no? Y de un gran peso, una gran corpulencia, ¿no? Bueno, resulta que también descubrieron que el arma de Fortunato Zanfretta había sido disparada, un arma que era un Smith & Wesson del 38, pues resulta que había sido disparada ni más ni menos que 5 veces. No estaban las huellas, o sea, no estaban las balas y no estaban los casquillos tampoco. Bueno, todos los datos presentados figuraron en un reportaje, en un informe, ¿no? Que se llama Reporte sobre el avistamiento de un objeto volador no identificado por Fortunato Zanfretta, y aquello fue enviado por el comandante Nucci el 3 de enero del 79 a los magistrados de la corte de Génova, que recibieron pues este informe. Pues imaginaros, realmente imaginar el tema de que nuestros diputados reciben todos y cada uno de ellos un informe sobre lo que acaba de ocurrir con un guardia de seguridad con una segunda abducción. Bueno, resulta que el informe finalmente llega a la mesa de Luciano Di Motto, que es un fiscal sustituto de la República Italiana, y esto se lo pasa al magistrado de investigaciones Gian Rodolfo Scialuca. Finalmente, el reporte de Nucci fue enviado al magistrado ruso, es decir, hubo una serie de pesquisas y de levantamiento de actas judiciales que involucró a gran parte de lo que era la magistratura de Génova, y también llegó a la corte de Roma. Y bueno, pues el magistrado ruso, un año después, el día 11 de enero del año 80, llegó a archivarlo bajo el siguiente motivo, y esto es prácticamente de risa, ¿no? No se cometió ningún crimen. Es decir, evidentemente, ruso, pues este magistrado pues debió recibir algún tipo de indicación de que esto se tenía que cortar por lo sano y no se podía llegar a investigar más. Lo que pasa es que en diciembre de 1978 resulta que hubo una oleada ovni sobre el territorio italiano que fue especialmente intensa, tan llamativa que Falco Akame, que era un miembro del Parlamento italiano, un diputado socialista, pues le solicitó al primer ministro Giulio Andreotti y al ministro de Defensa Attilio Ruffini que expresaran su opinión sobre la naturaleza de esta inusual actividad en los cielos de Italia, y que se pronunciaran sobre lo que estaba ocurriendo con este señor Fortunato Zanfretta. Y esto ocurrió en el Congreso de Italia, ¿no? Entonces, claro, esto es un poco como lo que ocurrió con el caso Manises aquí en el año 79 en España, y como lo que ocurrió en el año 2004 en México, que también hubo ciertas preguntas de algunos parlamentarios sobre el caso Campeche en el año 2004, por mucho que se intentasen tapar ambos eventos, uno con que estaban viendo el planeta Venus y otro con que estaban viendo unas luces de una refinería en el suelo, ¿no? Unas luces, claro, alucinantes reflejos que son capaces de perseguir aviones, ¿no? Bueno, tenemos que seguir, ¿no? Resulta que hay este segundo encuentro, pues también provoca pues nuevos estudios, nuevos análisis de hipnosis. Resulta que, bueno, pues la opinión pública estaba pues un poco ya enterada de todo este tema, ¿no? Y de hecho, pues
el doctor Moretti realiza otra regresión hipnótica al bueno de Fortunato Zanfretta. Esta vez, esa regresión hipnótica, y esto es fascinante, llegó a ser grabada y televisada localmente para Génova, para el canal de Génova, como bueno, Telemadrid aquí, ¿no? Para que la gente pudiese observar que ese hombre estaba diciendo la verdad, que era un hombre equilibrado, y para poder verlo, ¿no? Para no juzgar antes de oír, ¿no? Y resulta que, bueno, pues Zanfretta expuso esto, los protocolos pues fueron respetados a nivel médico del tema de la hipnosis, y bueno, pues resulta que la gente pues se quedó con bastante buena impresión y dijo, bueno, pues sí, este hombre parece que está diciendo la verdad, ¿no? Bueno, este hombre, claro, Fortunato Zanfretta tenía que volver a ganarse la vida y tenía que volver al trabajo, y tuvo problemas en el trabajo. De hecho, llegó a exponer, tras la segunda abducción, que si pudiera volver en el tiempo, no había dicho absolutamente nada porque, en ese momento ya sabía de las consecuencias sociales que decir una cosa así tenía. Pero este hombre, como siempre he dicho, ¿no? Gente honrada, gente trabajadora, gente con valor, que es capaz de decir lo imposible, que le ha pasado lo imposible, y que en honor a la verdad es capaz de jugarse el tipo, jugarse el prestigio, y lo dicen y lo acaban diciendo toda su vida, ¿no? Yo siempre honro a esa gente. Bueno, resulta que el Instituto Valbisaño se interesa por el caso, ¿no? Y le dice a Zanfretta que por favor le quieren examinar un eminente neurólogo del Hospital de San Martino de Génova, el doctor Giorgio Gianotti. El diagnóstico del neurólogo Giorgio Gianotti fue que este hombre estaba en estado de shock, pero perfectamente sano, tanto a nivel físico como a nivel mental. Evidentemente este diagnóstico también ayudó a que la opinión pública pues tuviese más credibilidad, ¿no? Entonces, bueno, este hombre, pues la historia, pues todo esto empezó a salir ya en los periódicos a nivel nacional, y de hecho se interesa por él un presentador de televisión. Es que la verdad es que la historia es increíble, ¿no? Un presentador de televisión que se llama Enzo Tortora, que invita al guardia a su programa, un programa llamado Portobello, con el objetivo de examinarlo también ante las cámaras, y esa tarea recayó en el doctor Cesare Musatti, que es un famoso psicoanalista, conocido como el padre del psicoanálisis en Italia, es decir, como si Sigmund Freud en Estados Unidos hubiese estado estudiando a una persona que estaba diciendo que había sido abducida, ¿no? Y esto lo hizo delante de las cámaras, delante de toda Italia. Bueno, al tiempo que ocurría esto, había varios artículos en la prensa que estaban hablando de esto, y empezaron las preguntas, ¿no? Claro, ¿era esto posible? ¿Quiénes eran esos seres que estaban secuestrando al bueno de Fortunato Zanfretta? ¿Cuál era el propósito de secuestrar a un hombre y hacerle sufrir? ¿Qué tipo de tecnología era esa tecnología que decía del casco? ¿Qué pretendían estos monstruosos y supuestos alienígenas? Entonces llegamos a la tercera abducción. Nadie tenía una respuesta clara para todas estas preguntas, pero mientras que todo esto estaba un poco revolucionando la ciudad de Génova, y Fortunato Zanfretta pues estaba un poco sufriendo pues todas las que son las consecuencias de la fama sin él quererlo, pues fue abducido por una tercera vez. Esto ocurre la noche del día 30 de julio de 1979, y este guardia se encuentra otra vez de servicio, esta noche a bordo de una motocicleta, porque él se piensa que puede escapar con la motocicleta si le llegan a coger estos seres, ¿no? Y esto ocurre en el área residencial de Quarto, lejos de esta colina de Torriglia. Le cambian de zona y, bueno, desaparece de nuevo, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que pues los compañeros ya sabían del historial de este hombre, pues resulta que en el momento en el que no contesta, pues evidentemente este hombre pues llama directamente a la policía a volver a buscarle porque ha pasado otra vez algo con él, ¿no? Y entonces fue encontrado pasadas 2 horas por sus compañeros, ¿no? ¿Dónde? En la cima del monte Facce, cerca de Génova. Lo que pasa es que, claro, existe una carretera, solo una carretera que lleva a la cima de ese monte. Y en esa carretera estaba vigilada por 2 guardias pertenecientes a esta misma compañía de seguridad. Y estos hombres de la misma compañía de seguridad dijeron que no habían visto pasar a la motocicleta de Zanfretta ni ningún ruido durante aquellas 2 horas. No era posible que este hombre hubiera pasado por allí porque ellos se habrían dado cuenta. Pero bueno, así fue. Este hombre fue encontrado en la cima del monte. Y claro, ¿cómo llegó allí, ¿no? Zanfretta fue analizado por el profesor Marchesan
también licenciado en neurología, y bueno, pues está, en este caso, en esta hipnosis, esta es la tercera hipnosis que le hacen al bueno de Zanfretta, pues este hombre pues fue llevado a un centro médico y psicológico internacional de Milán, en este caso se lo llevaron a Milán, y le hicieron la hipnosis, y además de eso, le inyectaron el suero de la verdad, pentotal sódico. Claro, Zanfretta confirmó todo lo que había dicho antes y explicó que en esta última abducción había sido elevado desde el suelo mediante una extraña luz de color verde por una especie de nave espacial, por una especie de disco idéntico a lo que había visto el primer día, ¿no? Decía el profesor Marchesán que ningún ser humano puede mentir conscientemente cuando está bajo tratamiento con pentotal sódico. Así que era muy probable que este hombre hubiese tenido, efectivamente, estos encuentros cercanos. Bueno, lejos de concluir todo esto, este no fue la última abducción. Una cuarta abducción a las 10:30 de la noche del domingo 2 de diciembre de 1979. Zanfretta de repente desaparece por cuarta vez mientras conduce un Austin Mini, un coche, en los suburbios de Génova. Y además existe otro caso vinculado a esto que es fascinante. Hay 4 policías que están intentando dar con su paradero porque vuelven a ser avisados por el centro de seguridad, ¿no? Y dice, de repente les pasa algo a estos 4 hombres. Estos hombres de repente están como en un claro de un bosque cercano a estos suburbios de Génova, y de repente observan una luz en los cielos, un objeto que se encontraba en las colinas más cercanas. De repente, desde una gran nube sobre ellos, aparecen 2 luces que se acercan hacia ellos y a toda velocidad se ponen encima de los 4 hombres. De hecho, los motores de los coches empiezan a dejar de funcionar y, horrorizados, salen de los vehículos los 4 policías. Que estos 4 policías estaban buscando a Fortunato Zanfretta. Solo uno de los policías, el teniente Casiva, reacciona ante estas 4 luces y de manera increíble saca el arma reglamentaria y comienza a disparar al objeto volador no identificado. Las luces de repente se apagan, de esas 2 luces que habían caído prácticamente sobre esos 4 policías, se apagan, y la nube se esfuma gradualmente, como si estuviese prácticamente desapareciendo, como la señal de los televisores antiguos. Bueno, uno de los hombres quedó tan traumatizado por esta experiencia que jamás se pudo recuperar, y de hecho se llegó a suicidar. Este hombre, este policía, se llamaba Germano Zanardi. Bueno, este hombre, Fortunato Zanfretta, terminó apareciendo pues un par de horas después. Le descubrieron estos 4 policías. Bueno, resulta que este hombre volvió a explicar exactamente lo mismo, la misma experiencia, y volvieron a hacerle otra hipnosis. En este caso fue el doctor Moretti, y Zanfretta reveló más hechos sorprendentes. Resulta que este hombre, en la hipnosis, explica que estaba en Génova, en el centro de Génova, en los alrededores del centro de Génova, y él notó que en una estación de servicio, él estaba intentando echar gasolina en su coche, pues empezó a oír como a nivel telepático una voz, y dice que esa voz lo oía perfectamente. Dice que estuvo prácticamente bajo control mental por esa voz, que no podía negarse a hacer lo que le decía esa voz. Entonces esa voz le decía que tenía que irse hacia un lado de ese bosque que decíamos cerca de los suburbios de Génova. Allí condujo su automóvil y de repente pues allí volvió a ver esa pequeña nube que era la misma que se había presentado a los 4 policías después, y bueno, pues dijo que él y su coche, todo ello, o sea, él con su propio coche, desde dentro del coche, fue abducido por esa gran nave espacial. Bueno, parece increíble toda este gran testimonio, pero Zanfretta introduce un elemento que no había aparecido antes en la historia. Dice que aparece un hombre, un ser humano, o prácticamente muy parecido a un ser humano, pero no le pone facción de la cara, no le pone cara,
y esto me recuerda bastante al tema del caso Conil, una especie de seres sin cara, con una cabeza desprovista de cabello, muy blanca, con forma de huevo, ovoide, ¿no? Vestido con un traje a cuadros, esto sí es raro en la casuística ovni, bajo el cual se vislumbra algo hecho como una especie de acero, como una plancha de acero o metal, en vez de una clásica camisa. Este hombre dice que debajo del traje ve como una especie de plancha de metal. Ya dentro de la nave, Zanfretta expone en la hipnosis que, bueno, pues que aparecen estos seres reptiles de 3 metros que le habían abducido las 3 veces anteriores, y allí observa 3 cilindros transparentes rellenos de un extraño líquido azul. En uno de ellos contiene una extrañísima criatura con una especie de cuerpo de rana que estos seres de 3 metros le dicen, a través de esta luz traductora, que era un enemigo suyo de otro planeta. Luego ve otros 2 cilindros que estaban aprisionando un gran ave y un cuerpo humanoide que se asemejaba al de un cavernícola, como si estuviese viendo prácticamente a un Australopithecus, o hubiese visto a un descendiente de, bueno, pues a un homínido realmente, ¿no? Bueno, en cierto punto de la regresión hipnótica, Zanfretta expone unas palabras rarísimas sobre España. Dice que qué es lo que quieren hacer ellos en España, que eso iba a asustar a la gente, ¿no? Y eso lo deja ahí un poco en el aire y no sabemos muy bien a qué se podía referir. Pero lo cierto es que una agencia de noticias italiana, la agencia ANSA, publicó una extraña noticia sobre un dentista español, el doctor Alfredo Sánchez Cuesta, que había fallecido la noche del sábado siguiente como consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de tráfico, mientras que estaba siendo perseguido por un objeto volador no identificado, exactamente idéntica, de idéntica descripción, según los testigos oculares que pudieron verlo desde lejos, a la descripción de los 4 policías de la 4ª abducción de Zanfretta y a las propias declaraciones de Zanfretta de las 3 abducciones de las que había sido objeto, más esta 4ª. Bueno, este doctor que aparecía en la noticia de la agencia ANSA, este doctor español, conducía su coche desde Guadalajara hasta Madrid. El objeto estaba pues más o menos unos 15 metros sobre el coche, y bueno, pues esto sucede pues después de lo que comentaba Zanfretta, ¿no? Es decir, Zanfretta prácticamente como que se adelanta en el tiempo pues unos 5 días a que esto ocurra, ¿no? No sabemos si esto tenía que ver, pero desde luego la relación está ahí. Zanfretta fue abducido una 5ª vez el 14 de febrero de 1980. Bueno, en esta ocasión su automóvil estuvo en contacto continuo con las oficinas de seguridad, que ya cada vez que llamaba a este hombre, pues prácticamente pueden imaginarse que ya prácticamente se echaban a temblar a ver qué es lo que nos contaba el bueno de Fortunato. Y bueno, en aquella noche el guardia fue encontrado por sus compañeros en estado de shock. Y de hecho un vecino de las cercanías llegó a exponer que pocos minutos antes de que sus compañeros llegasen al área, pudo avistar en el cielo una masa enorme y brillante con forma de balón de fútbol, similar a algunos objetos voladores no identificados que he analizado en Ufópolis. Y bueno, pues resulta que otra hipnosis después, la 5ª hipnosis después, pues el doctor Moretti se enfrentó a un nuevo problema, porque el abducido, Fortunato Zanfretta, empezó a hablar en un idioma desconocido, ¿no? Bueno, esto es una cosa que es la xenoglosia, que también enlaza bastante con que muchas personas abducidas o visitantes de dormitorio también tienen acaban desarrollando ciertos episodios de psicoquinesis o ciertos episodios de poltergeist alrededor suyo. Bueno, la última desaparición tiene lugar el 13 de agosto de 1980, que a diferencia de las veces anteriores, pues Zanfretta estuvo prácticamente bajo vigilancia las 24 horas del día, y resulta que, bueno, pues hubo cierta monitorización de lo que le ocurrió después a nivel médico, a nivel psicológico, pero esa fue su última abducción. Por supuesto, nosotros podemos quedarnos con lo que queramos, podemos quedarnos con la incidencia que tuvo a nivel político, a nivel de medios de comunicación. Podemos hacernos la pregunta de qué ocurriría si esto pasara a día de hoy. A mí me parece fascinante porque
Bueno, la sociedad de 1980 pues ya no es la misma que ahora, es otro mundo totalmente diferente, ¿no? El tratamiento de los medios de comunicación sería también muy diferente, atacarían realmente, no le harían prácticamente ni caso, ¿no? Solamente podríamos hablar muy pocos medios de este tipo de casos. Me interesa bastante que este hombre siempre ha mantenido su versión, siempre ha quedado traumatizado por aquello que le ponían en la cabeza, siempre ha dejado muy claras las descripciones en las hipnosis regresivas que le han hecho y de alguna manera pues siempre se ha enfrentado a la horrible verdad de lo que le ocurrió, también a nivel social, porque esto de alguna manera te estigmatiza, de alguna manera te llegan a decir que, bueno, pues que tú eres prácticamente un loco, ¿no? Lo que pasa es que diferentes locos a lo largo de la historia, sin conocerse, cuentan las mismas cosas, ¿no? Los mismos objetos, las mismas pruebas, el mismo pavor y el mismo terror. Gente que al final no consigue nada más que un prejuicio y un perjuicio para su vida, ¿no? Gente que llega a perder la familia, gente que llega a perder sus amigos, gente que llega a perder su trabajo. ¿Y qué necesidad tienen si finalmente no se consigue dinero, no ganan absolutamente nada, ¿no? Y ellos lo siguen diciendo, ¿no? Me parece fascinante y bueno, pues creo que es una serie de abducciones, una serie de hechos que fueron lo suficientemente importantes como para dedicarles unos minutos de nuestra vida, ¿no? Porque yo creo que dentro de nosotros, cuando escuchamos este tipo de cosas, siempre hay algo, ¿no? Una pregunta, ¿no? ¿Y por qué ellos y no yo? Que es la inversa a lo que se hacen esos abducidos. ¿Por qué yo y no ellos, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Pueblo cercano a la provincia de Génova. Era una noche oscura y cerrada donde no brillaba la luna. Además, una noche muy fría. Había estado nevando durante toda la noche y los días anteriores. Y bueno, este hombre iba con su Fiat 126 por una carretera en esta parte residencial de Génova. Y además decía el detalle de que en la carretera había una pequeña capa de hielo y tenía que ir muy despacito para que el coche no se le fuera. Llegó a la altura de una finca que se llamaba La Nostra Casa, es decir, traducido en italiano, Nuestra Casa, una finca allí cerca de Marzano. Bueno, pues una localidad en Marzano, bueno, podemos imaginarnos fincas con casas de campo. De repente el Fiat 126 se detiene sin ningún tipo de razón. Pier Fortunato Zanfretta está solo en su coche y, bueno, se da cuenta de que el motor, las luces y la radio fallan de repente las tres cosas a la vez. En la oscuridad el guardia de repente empieza a divisar que de hecho en el interior de la finca de La Nostra Casa hay 4 luces. Y entonces dice, bueno, vamos a ver esto seguro, ya estamos, estos son ladrones que vienen a robar a esta finca, ¿no? Y entonces sale del coche y dice, bueno, pues voy para allá, yo soy el dueño, soy el encargado de la seguridad de esta zona, voy para allá, ¿no? Y va con su pistola cargada y con su linterna. Entonces, al principio pensó que los ladrones se habían metido en la casa y plana, una luz constante, que no le permitía mirar para atrás. Es decir, si miraba para atrás, se quedaba deslumbrado totalmente, ¿no? Entonces, de hecho, que tenía que incluso prácticamente que proteger su vista con el antebrazo porque por los lados le llegaba la luz y le llegaba a cegar, ¿no? Entonces, ese detalle siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Una luz prácticamente que le envolvía, ¿no? Bueno, el perplejo testigo pronto advirtió que estaba presenciando algo fuera de lo corriente y bueno, pues casi a la altura de su coche se dio cuenta de que realmente estaba viendo un disco, un objeto con forma de disco, con un tamaño colosal, mucho más grande que toda la finca de La Nostra Casa en la que había estado y bueno, es fascinante porque en ese preciso instante, de repente, un calor intenso le rodea, invade la zona y le rodea a él y muchísimo calor, ¿no? Y claro, él muchas veces, porque esto, bueno, luego veremos en el caso, ha sido estudiado por hipnosis, le dice que ese calor le llega a tocar todos los poros de su cuerpo, ¿no? Y era como una especie de sensación de burbuja, esa burbuja de realidad que hemos visto en tantas ocasiones en el fenómeno OVNI, ¿no? Le rodea una burbuja de realidad y un gran calor. De hecho, el guarda
llega a lograr llega a alcanzar su coche e intenta comunicarse con el centro de operaciones de la compañía de seguridad en Génova. Son las 12:15 de la mañana y Carlo Tocalino, que es el operador de la radio que está al otro lado, en el centro de seguridad en Génova, empieza a hablar con Zanfretta. Y Zanfretta empieza a decirle lo que ha visto, ¿no? Empieza a hablar de una manera muy efusiva, ¿no? Y empieza a hablar prácticamente pues como ya traumatizado, ¿no? Como desconectado de la realidad, diciendo y repitiendo cosas como son horribles, Dios mío, ayudarme, que estos seres son horribles, ¿no? Entonces el operador le pregunta si ellos, de primero que él está hablando, y este hombre dice que se ha encontrado con una criatura horrible, ¿no? Y habla de ellos, es decir, debe haber más de una criatura, de hecho rodeando el coche en ese momento. Y es una escena que me parece pues pavorosa, una abducción pavorosa. Entonces el operador le pregunta si ellos son humanos y si lo estaban asaltando, y la respuesta fue que decía, el pobre de Pier Fortunato Zanfretta dijo, no son hombres, y estuvo gritándolo durante bastante rato, ¿no? En ese punto de la conversación, la comunicación se interrumpe y Tocalino, este operador de radio, Carlo Tocalino, llama al jefe de servicio de seguridad, el teniente Giovanni Casiva, y le dice, tenemos un problema con el señor Pier Fortunato, algo me ha dicho de que le están atacando unos seres, hay que ir para allá. Y entonces, tardan 1 hora en llegar una pareja de guardias de este servicio de seguridad, se llaman Walter Lauria y Raimondo Massia. Llegan al lugar y se encuentran al pobre Fortunato Zanfretta tendido en el terreno. Entonces caminó en dirección a la entrada y trepó a un pequeño muro y dijo, pues voy a intentar sorprenderles, voy a entrar casi por detrás de la casa, entro y nada, les apuntaré y llamaré a la policía. Pero claro, Pier Fortunato Zanfretta lo que no se esperaba es que cuando estaba intentando subir a ese pequeño muro de piedra, de repente algo le tocó por detrás, en la espalda. Una total oscuridad alrededor. Había apagado la linterna para que no darse a conocer ante esos supuestos ladrones, y algo le tocó por la espalda. Se dio la vuelta y apareció esta enorme e intimidante criatura de color verde, con una piel ondulada, con escamas, de unos 3 metros de altura, como decíamos, los ojos de forma triangular muy amarillos y refulgentes, es decir, se veían en la oscuridad, una especie de hendidura en la altura de la boca, y pues sobre todo un aspecto horripilante, ¿no? Un aspecto sobre todo por el tamaño que tenía, ¿no? Y por la sensación que le daba de ser muy poderoso y de ser muy fuerte. De repente, este hombre dirige la linterna para intentar coger más detalle de esta figura que está delante de él, ¿no? Y entonces ve la cara, y la cara la ve ya perfectamente, y entonces, este hombre sale, poco menos que sale corriendo, gritando, pues hacia el coche, ¿no? Cuando está en el camino, este hombre dice que de repente aparece una especie de luz por detrás, una especie de luz de forma triangular. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de la abducción más pavorosa de toda la historia, la más espeluznante, quizá la que más miedo me ha dado a mí como investigador a lo largo de los años. Fue protagonizada por Pier Fortunato Zanfretta, un hombre que era, guardia de seguridad privado, que desde 1978 a 1981 aseguró haber sido secuestrado por entidades horripilantes, del tipo reptiliano o reptiloide, gigantescas, de unos 3 metros, con una piel y unos cabellos verdes, ojos triangulares de color amarillo y una especie de venas rojas en la frente. Las manos terminaban en una especie de círculos, una especie de manos con uñas circulares, corpulentos, como decíamos, de 3 metros, y muy fuertes, de comprensión realmente pues eran muy fuertes, muy anchos y con una imagen imponente. Pier Fortunato Zanfretta era un hombre muy sencillo, un hombre en sus cabales, podemos decir, un hombre de su tiempo, año 1978, con su familia, con sus amigos, una vida tranquila, una vida ordenada, sin ningún tipo de patología mental, sin ningún tipo de enfermedad que pudiese estar definiendo algún tipo de ansiedad. Un hombre totalmente normal.
Poco después de la medianoche del día 6 de diciembre de 1978, Zanfretta estaba de servicio en la localidad de Torriglia,